¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta semana de proyectos, de presentación de proyectos. El día de hoy tenemos dos proyectos, bueno, los dos últimos proyectos de la semana y de ahí tendremos la clausura, ¿no? Del HOPIF, segunda edición, ¿no? Jornada de Proyectos en Ingeniería y Ciencias. El día de hoy nos acompaña, sí, ingeniero físico también, ¿no? De la UNI, sí, ya en el último ciclo de la carrera. Tenemos a Renzo Urco, ingeniero físico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Renzo ha trabajado, sí, ha hecho proyectos, ha realizado proyectos en áreas de instrumentación, control y automatización, con un enfoque particular en el desarrollo de sistemas de adquisición de datos de alta fidelidad. Aparte de eso, tiene una trayectoria académica y en eso tiene como experiencia en el tema del área de meteorología, ¿no? Y mantenimiento en sistemas electrónicos. Con esto vamos a darle la bienvenida a Renzo. Hola Renzo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Alexander. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy emocionado de estar acá. Ok, el día de hoy nos vamos a presentar tu proyecto, acá tengo tu presentación. A ver, listo. Ok Bien, Renzo, entonces ahí te dejo con los chicos, la presentación, todo tiempo, todo tuyo. listo. Muchas gracias, Alexander. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy, bueno, Renzo Urco, egresado, bueno, en un tiempo egresado de la carrera de Ingeniería Física de la UNI, de la Facultad de Ciencias. Este ha sido mi proyecto de tesis, uno de los proyectos que he tenido este último ciclo, y en la cual consiste en la monitoración remota de la calidad de agua. Desde un enfoque IoT, de Internet of the Things, debido a que se presenta un diseño en el cual buscamos implementar tres tipos de tecnología, la que es la de LoRa y MQTT, y además de la de protocolo de los sensores de UART. Entonces, esta idea nace debido bueno, durante mi tiempo en Perú, mi experiencia he conocido lugares en los que la cobertura de internet es o mala o nula, y además de que tengo conocimiento de que hay ciertas zonas de trabajo en las cuales se tiene que destacar a personal por hacer algún muestreo en algunas cosas en concreto. Entonces, debido a que algunos laboratorios como tal requieren el análisis para agua en algún método, perdón, con algún fin, sea sanitario, sea de consumo, sea para laboratorio, ¿cómo te decía? Sea para laboratorio, bueno, depende del fin que se use. Entonces es necesario poder tomar una muestra de esas aguas. Lo cual me dio una idea, fue el poder remotizar esa toma de datos a zonas justamente en las cuales no puede llegar el internet, lo cual es una ventaja porque tendríamos que solamente enviar una vez bueno, personal, dispositivos, ¿no? Ya, dentro de la necesidad de monitorización de zonas remotas, en la cual laboratorios y pruebas remotas y la falta de conectividad, así como la recopilación de datos fiable. Los laboratorios y pruebas remotas es para facilitarles justamente esa monitorización de la fuente de agua, del cuerpo de agua que se quiera investigar. Puede ser un lago, un río o lo que se necesite. La falta de conectividad, como lo mencioné anteriormente, debido a que escasea en algunas zonas la conexión bueno, Starlink, por ejemplo, que es la conexión que usa Movistar para el 5G, aunque no cubre todas las zonas de Perú. Aunque están en proyecto de avanzar, pero sin embargo hay esas carencias al día de hoy. Entonces, podemos reemplazar esa parte con LoRa y la recopilación de datos fiables, ya que con esos datos, pues, tenemos sensores, pero no sabemos qué datos estamos, o sea, si estamos viendo correctamente o no. Entonces, tenemos la necesidad de justamente calibrar esos sensores y en el momento de que nos reporta el hora, podemos tener justamente datos de completa confianza. ¿Ok? Entonces, los componentes para este sistema son sensores múltiples. Usé cuatro en total. Fue el de pH, el de sólidos disueltos, el de turbidez y temperatura, debido a que eh, la- esta calidad de TDS la calidad del agua depende mucho de estos cuatro. Hay más, pero los principales serían estos, debido a que se enfoca un poquito más para el consumo de laboratorio.
Y bueno, se usaba el microcontrolador SP32, más que por el microcontrolador, principalmente por la potencia que esta puede dar, debido a que el módulo LoRa, que es la comunicación, requiere de una corriente y un voltaje en específico. No todos los microcontroladores lo pueden usar, más que, bueno, el LoRa, perdón, el SP32 en este caso, ya que se usó pruebas con el MCU de Arduino, el Atmega 38, del Mega, del Uno y también de los PIC, en los cuales necesitamos más corriente de la que justamente estos MSU podían dar. Entonces se optó justamente por el SP32 en sus dos versiones, en la de la izquierda, que es nuestro, bueno, es una foto de las pruebas, nuestro SP32S3 como transmisor y nuestro SP32 DevKit V4 como receptor. Entonces la arquitectura modal del sistema fue este. Necesitamos mensajería, comunicación y adquisición. En la primera capa, que sería la parte de la mensajería, tenemos a nuestro transmisor, que sería el SP32 con los sensores, en las cuales cada cierto tiempo empieza a enviar los datos que se toman de adquisición del agua en ese momento, en el lugar que está instalado. Eh, entonces, se envía esos datos de comunicación eh, serial a JSON, se envía esa data y mediante comunicación, entonces empieza, es LoRa, el transmisor llega hacia un LoRa receptor que aproximadamente será de un rango de 5 a 11 kilómetros, ya que esta es comunicación de punto a punto, en una zona en la cual presenta eh, conectividad de Internet, o sea, en un laboratorio mismo, por ejemplo, que esta puede estar en la ciudad. Entonces, esa data llega hacia este receptor, sube esta data a un Docker, bueno, a todo un sistema como tal armado para subir esa data que se pueda visualizar y lo sube a Internet, básicamente. Ese es en palabras simples, esa sería la idea de la arquitectura de cómo está construido el transmisor, el receptor y la vía de comunicación. Este es el protocolo MQTT, en la cual es de telemetría, pero es para la gestión eficiente de datos y el sistema que emplea este protocolo, conocido por que es ligero y difícilmente en entornos de bajo y ancho, de bajo ancho de banda y alta latencia, como puede ser justamente bajo ancho de banda, como 433 MHz, que es el que se está enviando el protocolo de LoRa. Y se utilizó el broker MQX por el contenedor Docker. A la derecha es justamente la cantidad de datos que se estuvo enviando para el Docker con MQX y se parse ahí los logs que cada tiempo está enviándose de parte del transmisor. Entonces, esta combinación es robusta debido a que nos da la flexibilidad de poder cambiar en sí sensores, ya que tenemos la parte, es cierto, tenemos los sensores calibrados, tenemos el protocolo de comunicación, tenemos el transmisor con su propio protocolo y el medio en el que podemos subirlo. Entonces, en caso falle algo, solamente es cuestión de reemplazarlo o poder trabajar por separado. Son 4 pasos que uno no va a afectar directamente al otro. Se va a notar al momento de los reportes que hay un error, pero en caso de un error no afectan sí a los 4, solamente se repararía uno. Entonces, esta es la visualización y se supervisión en Node-RED. Node-RED es una, ¿cómo decirlo? Es una aplicación en la cual nos permite editar de mejor manera la parte del dashboard, que es lo que está a la izquierda. Son datos que se usan con las primeras pruebas. De hecho, el dato del TDS estaba correcto, estaba usándose de forma en ese momento, sin embargo el de pH estaba con unos pequeños problemas. Unos pequeños problemas en ese momento. Y la temperatura y la turbidez, como están a la izquierda. Entonces, tenemos esta facilidad del Node-RED, ya que es una herramienta de programación visual, en la que nos permite crear interfaces de usuario y paneles de control intuitivos. Acá lo de la izquierda es usando el Node-RED, y también se contó con una interfaz local, que era para el uso de pruebas un poquito más iniciales, que se usa principalmente en C#, así como un comentario por encima. Esto nos permite entonces la interfaz gráfica intuitiva, la parte del acceso remoto y la personalización, ya que es una interfaz, o sea, es una aplicación de interfaz. Se puede editar a gusto o preferencia del consumidor. Tenemos la fase de validación y las pruebas funcionales, las cuales se tiene que hacer para los sensores, debido a que uno como tal, al tener un sensor, necesitamos saber qué exactamente estamos midiendo. Por ejemplo, el sensor de temperatura que se tiene en ese momento
sin una calibración adecuada puedo estar viendo cualquier cosa sin saber si es correcto o no, al igual que el sensor de TS, el sensor de turbidez y el sensor de pH. Entonces, se usaron datos reales y simulados justamente para estas ocasiones. La primera parte inicial, la integridad del flujo de información, que es la verificación justamente que estos datos se transmitan y se procesan sin pérdidas ni errores. Bueno, errores siempre hay, pero fueron mínimos debido al entorno que se está usando, que era el laboratorio. La estabilidad de la comunicación, ya que se analiza de la robustez de la comunicación de LoRa de punto a punto. En condiciones ambientales, pues, usaron dos condiciones. Una fue en una misma casa, pero en cuartos separados con puertas en el medio para ver cuánto podía resistir esa travesión, cuánto podía resistir sin que se perdiera alguna data en medio. Y otro fue de un laboratorio a una casa a 5 kilómetros para hacer la prueba. Y todo bien. Bueno, y la representación gráfica, que es justamente la parte de la UI, de la interfaz, que es la confirmación clara de que los datos están recibiéndose correctamente, al igual que la data que se está enviando. Entonces, este es nuestro flujo, la parte de los sensores, el transmisor, el gateway LoRa, bueno, en este caso sería nuestro receptor, que eso sube al broker y eso se envía al dashboard. Entonces, para los estándares de calidad del agua, en este caso se usó el, el estándar hecho por el MINSA, que justamente en este caso lo usé con un enfoque más de consumo y hasta para el laboratorio, en la cual nos define estándares de calidad de agua, incluyendo rangos sólidos disueltos, bueno, incluyendo el TDS, que es para garantizar la idoneidad de diversos usos, principalmente para el TDS ideal, que es menor a 500 miligramos por litro, o partes por millón también, considerando un nivel óptimo para el consumo y la mayoría de usos. El TDS aceptable, que es 500 a 1000, que son para niveles aún aceptables, pero para calidad podría verse ligeramente afectada por el sabor u otras propiedades, dependiendo de lo que lo quieras ver, y menos deseable, que son valores superiores a 1000. Entonces, esto es una referencia de parte del MINSA, en la cual tenemos estos rangos de valores para poder saber en qué estado puede estar, dependiendo del TDS, el objeto que tenemos. Mayor concentración de TDS puede indicar mayormente, puede ser concentración mayor de sales o algunas partículas de metales. No implica necesariamente que no esté sucio, solamente puede ser más saturado de metales de momento. ¿Ok? Además, el TDS también técnicamente es correlacionado a la conductividad eléctrica, así que esto es un buen indicador también de par a par, porque mientras que uno se mide en miligramos por litro o ppm, el otro podemos leerlo en microsiemens por centímetro, que es lo que podemos usar para, conductividad eléctrica. El laboratorio en el que estuve principalmente estuve interesado en esta parte. El estándar de calidad del agua para la turbidez, estos 4 patrones son justamente del MINSA, para la turbidez, lo cual establece límites máximos permisibles para diversas variables de la calidad del agua. Si tenemos una turbidez excelente que es menor a los 5 NTU, es considerada excelente, es bastante apta para el consumo. Una turbidez desde 5 a 25 son niveles que pueden requerir un proceso de filtración o desinfección antes de ser apta para el consumo humano, y superior a 25 ya es inaceptable, en la cual requiere tratamiento mucho más avanzado para reducir significativamente esa turbidez. Okay. Ciertas propiedades, ciertos elementos que se consumen como presentan una turbidez. La turbidez más que todo indica la cantidad que se refleja de parte del sensor, qué cantidad de luz se refleja al momento de entrar al líquido. Así que es una explicación la más simple que se me puede ocurrir, es esa misma. Incluso la Coca-Cola tiene su propia cantidad de turbidez para que demanda los estándares de calidad. Por si no lo sabían, hay muchas cosas en concreto que en el mercado tienen unos estándares de calidad dependiendo del uso, pero que están normados. Para el pH, esto es más de conocimiento un poco general, es para un pH neutro ligeramente alcalino, es de 6.5 a 8.5. Este es considerado óptimo para el consumo humano. Y minimiza la corrosión, soporta la mayoría de la vida acuática, es el objetivo principal del agua y es principalmente con lo que Sedapal trabaja. Okay. Marginalmente aceptable están alrededor de los 9 y de los 6, que es dentro de estos valores en el cual aún puede ser utilizable, pero requiere monitoreo o dependiendo el uso concreto. Y los críticos son menores a esos parámetros, ya que la acidez y la calidad es demasiado fuerte, puede ser corrosivo dependiendo del uso,
o puede incluso dañar vida marina. Tenemos el ejemplo de las aguas duras, de los relaves. Tenemos el ejemplo de la cantidad de salinidad que hay en algunos mares, por los cuales no puede tampoco haber eh, vida. Y los estándares de calidad del agua para la temperatura. Bueno, en caso de la temperatura es un poco más flexible, pero bueno, es dependiendo de lo que se quiera usar, o dependiendo del uso que se quiera usar. MINSA nos da temperatura óptima de 15 a 25, con lo cual es ideal para la mayoría de los ecosistemas acuáticos y para el uso humano. Una temperatura por encima de 25, o sea, si llegando hasta 30, puede reducir la concentración de oxígeno disuelto, afectando fauna acuática y favoreciendo el crecimiento de microorganismos, principalmente esto pasa en la selva. Y temperatura crítica, que indica un estrés significativo en el ecosistema con alta probabilidad de reducción crítica de oxígeno y aumenta considerablemente el riesgo de la proliferación de bacterias y algas nocivas. Ahí hubo un experimento, bueno, así como mención encima, por una mención encima, esto pasó en algunas zonas en las cuales el agua es principalmente tropical, la cantidad de microorganismos que surgieron solamente dejando contenido líquido a la superficie y la intemperie. Como tal, estos patrones son del MINSA, son valores más que todo de salubridad. Así que hay que tomarlo dependiendo de lo que se quiera usar. Yo lo ofrezco desde el punto de vista de consumo y eso es algo que tiene que tomarse con pinzas, ya que hay otros estándares que se usa, bueno, que pueden usar otros sistemas, otras entidades, que en los cuales algunos valores pueden ser aceptables o no. Eso es muy dependiente de la industria. Eso sí es muy dependiente de la industria. Entonces los resultados del sistema fue la adquisición y transmisión fiable, así como la visualización clara. Ok. No puse el método, ¿no? Bien. Bueno. Volviendo un poco a la parte de el TDS, bueno, el TDS, cómo se usó estos patrones. O sea, ya, yo puedo decir que están en estas escalas, pero necesitábamos un método que pudiera confiar o validar que estos valores, pues, tienen de verdad esos parámetros. Entonces lo que se usaron fue cinco buffers, en las cuales tiene TDS ya, como patrón, 5 TDS ya normado, en las cuales pues se tuvo que hacer el filtro digital, principalmente digital, más que fluido eléctrico. El filtro digital fue lo que se usó para estas secciones de acá, debido a que la temperatura afectaba parte del TDS. Entonces, es porque no lo he puesto acá, pero bueno, voy a mencionarlo por encima. Se necesitó para estos 4 casos patrones, o en su defecto para la turbidez, se usó una ecuación ya previamente otorgada y nos apegamos un poco a la referencia que nos daba el MINSA. Bueno, me apegué un poco a la referencia que me daba el MINSA. Pero sin embargo, para la cantidad de TDC, teníamos buffers en las cuales podíamos hacer ese trabajo. Al igual que el pH en el Perú, teníamos nuestras soluciones de pH ya normadas, en las cuales también se usó, bueno, una relación química sencilla, es ideal que tu pH de agua debe estar alrededor de 7. Sin embargo, sin embargo, para condiciones más específicas, es justamente necesario esto de acá, que es la calibración y el ajuste. En el caso de temperatura se usó un termómetro de cocina, que se usaba por cocina, que estaba ya prestado por un laboratorio. Bueno, el buffer también es de laboratorio, la temperatura también es de laboratorio. Se usó para hacer una relación de escalas de esa temperatura de salida de voltaje con respecto a la escala de temperatura en Celsius. Y bueno, al final tuvimos los resultados, que era lo que nos interesaba. Se pasó el paso de calibración y certificación de los datos, y entonces pasamos justamente a la parte de la transmisión, como ya estuvo anteriormente mencionado. Y bueno, el resultado fue eso. Tuvimos datos confiables, el protocolo funcionaba. Tenía una condición llamada condición de calidad del tipo 0, en la cual solamente el transmisor emite la señal, aunque no garantiza que hay un receptor. Así dicho por encima, explicando un poquito cómo funciona la parte del Docker, antes de acabarla a empezar más adelante. Este protocolo como tal, al tener ciertos niveles de arquitectura, lo que hice fue darle la calidad de nivel 0, en el sentido de que podíamos controlar
bueno, podríamos hacer que el transmisor, el maestro transmita esa data y teníamos el receptor como esclavo en la cual solamente recibía y subía esa data a la red. Cualquier persona, bueno, eh, cualquier entonces esclavo del transmisor podía recibir esa data. Sin embargo, no garantizábamos que siempre se podía transmitir, que siempre se podía recibir. Por ejemplo, el transmisor podía estar enviando la data cada cierto tiempo y sin tener ningún receptor. Eso es algo que se llama calidad tipo 1, al garantizar que solamente al menos había uno. Al menos había uno. Eso es algo que es un trabajo más a futuro. Entonces, hay ciertas cosas que requieren mucha profundidad en la parte del Docker, el protocolo y el MQT, que es muy interesante, honestamente. Eh, Son cosas que se aprenden un poquito con el tiempo, después de llevar la parte digital. Y bueno, entonces, sobre eso es las partes de los próximos pasos y mejoras a futuro, ya que es una mejora de interfaz, porque es la interfaz, bueno, lo de la izquierda, pues, lo de la izquierda que está, bueno, es el diagrama de Node-RED como tal, que son la parte del protocolo, la parte del parseo, la parte bueno, del código a JSON, de JSON a MQTT, del transmisor, del protocolo del transmisor al receptor, y eso se vuelve a parsear bueno, se dobla de JSON justamente a las interfaces que está en el UI. Es completamente modular, en caso falle algo se puede cambiar o se puede reeditar. Una gran ventaja que se tiene con Node-RED, que es bastante flexible, por eso también se eligió. Entonces, el próximo paso podría ser mejorar la interfaz gráfica, que puede ser personalizar con colores o temas, así como también puede ser cambiar que el receptor también pueda trabajar como maestro y sea tipo maestro esclavo, de ambas formas, para que el transmisor pueda o garantizar que se está recibiendo y en caso no se reciba se apague, o pues que se tenga la vista buena de que se está recibiendo y siga funcionando. Son algoritmos que se pueden agregar, que se pueden cambiar. Eso no, el trabajo actualmente está, no me gusta decirlo terminado, solamente me gusta decir que está hecho, funciona, es funcional, se puede, si se hubiera terminado a tiempo el, la, ¿cómo se llama esto? El armado, el case en el que iba a estar montado, se puede haber mandado a probar directamente sin un entorno tan controlado, y es algo que me hubiera gustado mucho probar, pero funciona. O sea, se puede agregar un poco más pasos, pero el tema funciona como tal. Entonces, organizar y optimizar las partes de los indicadores, incorporar alertas visuales sonoras, y también se puede cambiar los sensores, ya que son sensores pues caseros, son sensores no industriales, que son sensibles a ruido, puede ser de motores, puede ser de la parte eléctrica o electrónica, puede ser de ruido magnético, puede ser un montón de ruidos que puede haber dentro de la industria. Por eso también los sensores son un poco más caros. Estos sensores fueron más de protocolo para comprobar que las cosas funcionaban. Y la aplicación del sistema, pues, se puede integrar en entornos de monitorización industrial, se puede implementar incluso en la nube. Actualmente llega al transmisor y se puede visualizar en cualquier computadora que esté en la red local, o sea, funciona como LAN, en la red local, y cualquier computadora que tenga acceso al UI o al host del transmisor, perdón, de la computadora que esté recibiendo, puede verlo. Sin embargo, un siguiente paso puede ser migrarlo a la nube y así podemos publicar de forma concreta y de forma continua y algún interesado mediante red. Y el desarrollo en el análisis predictivo para la calidad del agua. Eso tiene que ver un poco con la parte de la IA generativa, al tener patrones para estándares de agua. Entonces, pues se pueden implementar ciertas cosas, son ideas a futuro, son ideas de implementación. Como tal, no me gusta decir que los proyectos están acabados, solamente puedo decir que se han cumplido las metas a este plazo y que es algo que me gustaría, pues, algo que me gustaría mejorar en el futuro. Conclusión, bueno, es un futuro más limpio y conectado debido a que estamos ofreciendo justamente un sustento, una respuesta a este problema de que es que tengamos o que necesitemos enviar personal a un lugar, y bueno, cada cierto tiempo es un problema debido a que se tiene que destacar personas, se tiene que hacer gastos
y cada cierto tiempo tendrá que hacerse de nuevo el mismo procedimiento y son dos personas a tres o dependiendo de la misión que tenga que hacerse, que no van a estar trabajando contigo o para la industria. Entonces, lo que haces es automatizar ese paso, lo hagan una vez y cada cierto tiempo hasta que dure la sonda, se transmiten los datos de forma continua y se usa para el análisis que se requiera. Eso dependerá mucho del enfoque del laboratorio o del que le interese, pero solventamos el paso de que, bueno, no hay conexión a internet, podemos usar la radiofrecuencia en lugar de instalar repetidores de internet, que es mucho más caro y mucho más trabajoso, este, pero podemos sustentarlo de esa manera. Y gracias por la atención. En resumen, ha sido bastante cosas que englobar, muy poco en el sentido de profundidad, porque son bastantes cosas que concretar. No quiero que sea algo muy técnico, sino me gustaría que se pueda entender la línea general. Y si tienen alguna duda, pues responderla directamente. Ok, Renzo, muchas gracias. Interesante el proyecto, Renzo. Justo tengo un compañero que ha visto la transmisión y le gustaría ver si es que se podría probar en la chacra de su papá, ¿no? Que tiene afluencia al río y ver la calidad del agua que viene, ¿no? Por el tema de los huaicos, me menciona. Uh -huh. Sería interesante probarlo ahí. Así que por lo menos ya tienes un lugar de campo para probarlo. Se puede abrir para startup entonces. Sí, podría ser interesante, ¿no? ¿Podría Porque ser? ya que también entras a la parte de los cultivos, ¿no? La calidad del agua y toda esa nota. Interesante tu proyecto, sobre todo la parte de comunicación, ¿no? Que Claro, también... Dime, ah, Renzo. perdón. Quería escucharte. Ah, no, te decía, ¿no? La parte de comunicación y tratar de tener data remoto, ¿no? Es interesante, más que nada por la parte de programación y todo eso que sinceramente para mí se me hace muy dificultoso aprender todavía. Mm. Sí, o sea, lo complicado más que programación fue la parte de entender la parte de los fundamentos tuviste que aprender a hacer. ¿Qué fundamentos tuviste que aprender para hacer la colectividad del proyecto? ¿Cómo colectividad, Viviana? Bueno, Ah, conectividad, ¿ves? o sea, se refiere a qué conocimientos debiste tener previos para poder tener o poder realizar el proyecto. Ah, bueno, entonces yo ya había hecho trabajos con la parte de, bueno, a ver, si hablamos de la carrera, sería la parte de digitales, la parte de analógicos, al igual que también algo llamado, bueno, un curso de electivos que es tópicos de frecuencias, que es tópicos 9, pero también previamente ya estuve trabajando en un laboratorio de metrología, cosa que, bueno, también existe el curso de metrología, pero es necesario que se profundice un poco en el sentido de que hay ciertas cosas que tenemos que los sensores miden, pero necesitamos entonces estándares que todos puedan repetir, que existe algo llamado la trazabilidad, que es que yo pueda hacer un experimento acá y que mi experimento pueda repetirse sin importar el lugar o el momento en el que se esté haciendo. Claro, con las condiciones idóneas, eso es justamente la norma, que es algo que todos tienen que compartirse. Entonces, la parte de la metodología entra ahí, la parte de programación, bueno, si quieres lo podemos llamar como programación orientada a objetos, igual que arquitectura de computador, arquitectura de microcontroladores, si quieres llamarlo así. Son cosas que están un poquito separadas ya, pero es más de especialidad. Sin embargo, dentro de la carrera, digitales, eh, circuitos analógicos, tópicos 9, que es radiofrecuencia, tienes la parte de metodología y tienes, si quieres verlo así, parte de control, hasta tener un control de on y off. Listo, Renzo. Uh -huh. So, vamos a ver si es que ahí tenemos algún presente que nos quiera dejar un comentario, alguna pregunta. Al parecer todavía no hay ninguna. Bueno. Ok, Renzo, agradecer por tu tiempo, por tu proyecto también, por el interés de hacer la parte divulgativa y enseñarnos sobre tu trabajo. Acá tenemos una felicitación de Luis Listo. Aiquipa. ¿Piensas continuar con aquella línea de trabajo futuro o qué te animó a realizar el proyecto?
Ya, son dos preguntas técnicamente. Pero, Luis, feliz, buenas noches. La línea de trabajo, sí, ya que es instrumentación y es algo que me gustó que fue la parte de automatización y captación de datos. Es otro trabajo en el que trabajé, en el que hice durante este ciclo, que era para, bueno, fue para presentado en el curso de técnicas físicas para la industria, pero era para un laboratorio de metrología que me pidieron que pudiera automatizar la adquisición de datos de sensores de desplazamiento y presión sobre una prensa, que es justamente para un ensayo de mezclas asfálticas. Algo un poquito más relacionado a ingeniería civil, ¿ya? Entonces, necesitábamos, se tenía un problema que era, necesitábamos personal que pudiera hacer todo eso manualmente. Entonces, demanda tiempo, demanda personal, que son por ejemplo, tres personas que pueden hacer otras cosas en lugar de pues, solamente presionar un botón y que las cosas hagan automáticamente. Pero las prensas automáticas son muy caras y tienen demasiado tiempo que demoran en llegar acá al Perú. Entonces, lo que se hizo fue tomar datos, bueno, perdón, comprar sensores industriales y programarlos sobre un MCU y automatizar la parte con un motor para que pueda hacer la prensa hidráulica. Entonces, finalmente se pudo conseguir que tengamos una interfaz visible con los datos, con los sensores conectados de forma que pues, se pudiera medir justamente esa compresión de la arena que está compactándose. Y eso nos da el índice de, bueno, voy a decir un caso que es el SEVER, que es Compacted Beating Ratio, que es lo que se mide justamente para lo que es, a ver, por ejemplo, para el asfalto, cuando se ponen las capas encima. Entonces, esos proyectos fue justamente la parte de instrumentación que hice y que también me dio algo de idea para la parte de la parte de la automatización de los datos. Lo de LoRa fue justamente por lo que mencioné, no hay siempre protocolos de comunicación por internet en todos lados, sin embargo la radio sí llega, entonces es una solución más barata que por el momento que puedes esperar a que Movistar con Starlink pueda llegar a todo el Perú con internet de 2.4. Y la parte de donde vine inicialmente fue de gracias al profesor de control, el profesor Luis Sánchez, que ellos tienen un laboratorio justamente de materiales en las cuales también ciertamente miden calidad de agua para hacer pues, sus ensayos en química. No sé si eso responde a todas las preguntas, pero bueno, gracias. Ok, Renzo. Listo, Renzo. Entonces, como te comentaba, gracias por tu participación, por tu tiempo y por explicarnos tu proyecto, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, Alexander, y gracias a todos los chicos que han estado en la transmisión. Okay. Nos vemos en un rato, chicos. Recuerden que tenemos una última presentación.